Yo tengo una duda y se los pregunto en serio. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces que López se refiere a un periodista de Estados Unidos que dice que gana como 20 millones de pesos al mes. Supongo, no estoy seguro, pero supongo que se refiere a Jorge Ramos. Lo que pasa es que no seguí esa historia de principio y entonces cuando lo menciona siempre me he quedado con esa duda y nunca lo cita por su nombre. Nada más dice, uno que trabaja en Estados Unidos que gana como 20 millones. ¿Se referirá a él? ¿Alguien si me puede decir? En fin, yo no sé, si gana 20, 30, 40, 50 millones a López, ¿qué le importa? ¿Qué le duele? La verdad es que a mí no, ni me pone a sufrir, ni me... No sé, es que es algo que simplemente a mí no me interesa. A López le importa todo eso. Metiche el viejo. Pues bueno, seguramente lo odia, por eso lo menciona, porque le escribe cosas muy duras. Yo creo que esta columna que están compartiendo en Twitter, como no tiene fecha aquí en la imagen que tomaron, ha de ser de esta semana o de la semana pasada. Y la verdad es que lo menos importante es quién le escribe, sino los datos. Lo que aquí menciona es durísimo. Yo no sé cómo puede haber gente que siga diciendo, insista, que este presidente es el mejor que ha tenido México. Dios mío, los números de la violencia son de terror. Hacen, dicen, cambia de una historia a otra, se pelea con uno, se pelea con otro, y la inseguridad y la violencia en el país están, que bueno, pues sus números lo demuestran. Fíjense nada más el título que utilizó en la columna. Y la matanza continúa. Pone en la parte de arriba, en la cabecera, mientras la clase política está enrollada en una guerra por pedacitos de poder, continúan cayendo los muertos. Y de esto López no quiere hablar porque cuando habla, pues ya sabemos que es para mentir y para culpar a los demás. Él nunca es responsable de nada, nunca se hizo responsable de esto. Dice la columna, México está totalmente inmerso en una transición de poder de un presidente muy popular y con rasgos autoritarios, obvio, a la primera presidenta en la historia de México. Aún no está muy claro qué clase de presidenta será Lady Rebsamen, si seguirá como hasta ahora las principales posiciones y políticas de López, o si, como sugiere la historia, romperá en algunas cosas con su antecesor, sentirá lo que es el poder a la mexicana e impondrá su estilo personal de gobernar. Pero lo que no ha cambiado es que en México siguen matando a muchos mexicanos y nada parece funcionar para evitarlo. Las noticias, lógicamente, están concentradas en cómo López está buscando cambiar las leyes y la estructura gubernamental durante las últimas semanas de su mandato para que sus políticas se queden cuando él ya no esté. Es una cuestión de ego y de legado, pero que erosiona a la joven e imperfecta democracia mexicana. Y mientras se da esta pelea, la matanza en todo el país continúa. No ha habido tregua ni una señal de esperanza tras la elección de la primera presidenta. Las balas, como siempre, han acabado con los abrazos. Mi primera crítica a este sexenio no es secreto, ha sido los muertos. Ya van más de, y él contempla 180,000, no, a estas alturas ya van 194,000. 194,000 homicidios dolosos desde que López tomó posesión, según las cifras oficiales. El de López será recordado como el gobierno de la violencia. Nunca en la era moderna hubo tantos muertos en un sexenio, ni tantas excusas y explicaciones estadísticas para justificarlos. Y sí, eso es lo que hace López. Y esto es lo que hacen, bueno, los adoctrinados le agregan el ingrediente de que, pues, ¿a poco esperabas que 30 años así se resolvieran en 6 meses? No, pero por lo menos esperábamos a que no continuara la espiral de violencia. Porque, y eso le estamos dando los mínimos, porque él prometió otra cosa. Él fue a pedirte de rodillas el voto porque te dijo que él sabía cómo detener la violencia, y se acuerdan que se daba de plazo 100 días. Pobre imbécil, se va a ir con 200,000 homicidios cargando a la espalda. A final de cuentas, los muertos son los muertos. Y señor presidente, no hay otros datos. En abril mataron a 2,617 mexicanos. En mayo fueron 2,655 muertos. Y en junio,
el mes de la elección, esa cifra subió a 2.673 y a 2.546 en julio. En esos números pudimos haber estado nosotros o nuestros familiares y amigos, pero López los ha normalizado. Y en las mañaneras nos quiere hacer creer que eso es lo normal y que además vamos bien. No vamos bien. Más de 80 muertos en promedio por día no es ir bien en ninguna parte del mundo. Así como le fascina a él decir del mundo. En ningún lugar del mundo 80 homicidios diarios es ir bien. En ningún lugar del mundo. López insiste en que ellos, los de su gobierno, no son iguales a los de los gobiernos anteriores, pero estadísticamente sí lo son. De acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, durante el sexenio del gusano han asesinado a 47 periodistas, los mismos que mataron durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y casi los mismos que los 48 que asesinaron durante la presidencia del genocida Calderón. México es tan peligroso o más que zonas de guerra para ejercer el periodismo independiente. Y mis respetos a todos mis colegas en México que se juegan la vida todos los días para reportar la verdad. El asesinato hace unos días, fíjense de quién se acordó, del llanero Solititito. El asesinato hace unos días en Celaya del periodista Alejandro Martínez fue particularmente significativo. Le dispararon desde un auto en movimiento y murió dentro de una patrulla con 2 exagentes que lo debían haber protegido. Qué fuerte, ¿no? Esto que le hicieron al hijo del llanero Solicitito es de lo más fuerte, ¿no? Durísimo. No conozco a nadie en México, dice Jorge Ramos, que crea que las cosas están mejorando respecto a la violencia. La reciente carta del Mayo Zambada, dada a conocer por su abogado, muestra con lujos de detalle cómo los principales capos de la droga en México controlan parte del territorio y son los líderes de facto en sus regiones. No el ejército, ni el gobierno mexicano. Fui llamado, dijo el Mayo, a ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos. Y se pregunta Jorge Ramos, ¿por qué el Mayo y no López? Esto significa 2 cosas. Una, que las cosas en México van a empeorar antes de mejorar. Y 2, que estamos ante un problema que va a requerir décadas para solucionarlo y una estrategia conjunta de todos los mexicanos y partidos políticos. No será fácil, barato ni pacífico el esfuerzo para quitarles el poder, su dinero y sus territorios a los narcos. Desde luego hay que darle a Claudia Sheinbaum, a Lady Repsamen, el tiempo y el espacio para gobernar. Aquí empezamos con problemas. Si estuviéramos viendo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, si estuviéramos viendo que ella está planteando una estrategia distinta, diríamos, bueno, vamos a probar, pero no, ya no, porque va por lo mismo. O sea, lo único que va a cambiar es el monigote que dicte las órdenes. En este caso va a ser ella, pero es la misma estrategia. ¿Más tiempo? Le dimos a López, y en este espacio, para quien no lo sepa, sobre todo los adoctrinados que no hayan entrado aquí hace mucho, le dimos a López los 2 años que pidió y que fue pidiendo prórrogas. No, primero 100 días, no, mejor medio año, no, mejor 1 año, no, mejor a finales de 2021, así dijo. Ya se va a ver una disminución. ¿Cuál? 2021 fue el año más violento de su sexenio. ¿Cuál? Y nunca hablamos de los muertos de López hasta ese momento. O sea, de verdad que sí entendimos que se venía de un sexenio terrible del genocida Calderón a otro del genocida Peña Nieto, y dijimos, pues bueno, pero es que cuando vimos que las cosas nomás no cambiaban y no modificó nada, pues hombre, vamos a contarle sus muertos. Lleva casi 200,000. Sé que esto a los adoctrinados no les gusta escucharlo, pero repito, son casi 200,000 y se va a ir con 200,000. Y dice Jorge Ramos, hay que darle tiempo para gobernar, pero no mucho, y no es un cheque en blanco. Millones de mexicanos votaron por ella porque creen que puede resolver o aminorar el principal problema del país, la violencia que le hereda López. Aquí sí, y es la violencia heredada por López. No más mujeres asesinadas o desaparecidas. Ese debe ser el lema de su sexenio. Así,
Mientras la clase política está enrollada en una guerra por sus pedacitos de poder, en México continúan cayendo los muertos. Es la matanza permanente. Y ni modo que digan que no. A ver, adoctrinados, ¿en serio este es el mejor presidente del mundo mundial? Sistema solar, galaxia y galaxias cercanas, no inventen. El sexenio más violento de la historia moderna de México. Esa es la medallita que se lleva colgando López. Ah, y la de los desaparecidos, junto con otra, la de los 800,000 muertos en la pandemia. López se va lleno de eso. Y ustedes dicen que es el mejor. Vaya, vaya.